Su nombre se divide en dos partes: sedum, que viene del latín y que se usaba en la antigua Roma para designar muchas plantas suculentas. Así como aquí, aunque este está pequeño, pero se ve como muchas plantas suculentas. Y palmeri, en honor al famoso botánico Edward Palmer. Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosa planta que es un sedum palmeri. Del sedum hay aproximadamente unas 350 especies y están regadas por casi todo el mundo, en zonas frías y templadas. Ahora, este es un sedum palmeri y es originario de México. Miren qué belleza. Ahí vienen un montón de retoñitos. Su crecimiento es rápido y es tipo rastrero. Entonces se puede utilizar para cubrir aquellas zonas donde no hayamos que planta colocar o que hayan plantas grandes, y esta nos puede servir para que cubra ese tipo de partes que están vacías. Florece en invierno, finales de invierno más o menos. Y fíjese que obviamente pues yo no tengo todavía la dicha, pero salen varias varas florales de color amarillo. Son flores estrelladas. Entonces ha de ser un espectáculo, mejor dicho, es un espectáculo. Entonces espero en Dios en algún momento poder disfrutar de esa belleza. Es que me gusta su porte cascada. Entonces podría servir una maceta colgante, obviamente, por esta forma. Aproximadamente llega a unos 15 centímetros de altura, pues ya en cuestión de ancho, pues creo que ha de ser increíblemente grande si le damos las condiciones adecuadas. Esta planta es muy resistente, tolera la salinidad, o sea que podríamos tenerla en jardines que estén cerca del mar. O sea que es una planta muy hermosa. Sol directo y le daríamos sombra, pero esta sería en verano. Aunque esto va a variar, porque si hace mucho sol, pues ya tendría que ser sombra casi completa. Ahora, si la cantidad de luz que recibe la soporta, pues creo que no habría necesidad de moverla. Pero eso va a variar del lugar donde vivimos y obviamente de nuestro jardín. Resiste heladas, resiste sequías. Entonces, como les digo, es una planta muy resistente. Tolera cualquier tipo de suelo. Yo la tengo en suelo con bastante materia orgánica y se da muy bien. Les cuento que esta planta venía en un bonsai que le regalaron a mi esposa. Entonces venía muy pequeña y creí que se iba a marchitar, pero con la ayuda de Dios todo se puede lograr y la logré pasar aquí. Y aquí está. Yo la tengo bajo mucha iluminación y se ha portado muy bien. Y como les digo, en el caso del suelo pues no ha habido ningún problema. El riego pues hay que hacerlo con cuidado. Ahorita la acabo de regar y llevaba como 2 semanas más o menos. Y se comportó muy bien porque hay que tener muchísimo cuidado con el riego. Entonces cuando el sustrato esté en su totalidad seco, pues ahí regaríamos. Pero hay que tener cuidado porque en invierno pues ya tendría que ser escaso. Y en verano pues tendríamos que ver cómo se comporta. O sea, todos estos consejos van a variar, como les digo, del lugar donde vivimos y el jardín que tenemos. Pero podríamos decir que es una planta de muy fácil cuidado. Abonaríamos en otoño. Esta todavía no le he dado esa opción y se está comportando muy bien. Vamos a ver qué sucede más adelante. Es muy resistente a las plagas, pero el mayor problema con ella va a ser el exceso de riego, así que tenemos que tener mucho cuidado.
tiende a que las hojas se pongan rojizas. Eso va a ser si recibe un frío extremo y si recibe un sol extremo. Pero yo realmente no la expongo a un frío extremo, aunque aquí en Guatemala pues ya ese frío extremo solo quedan en historias, ya no hay. Solo hay frío, pero es esporádico. Entonces, en todo caso, tendría que ser con la cantidad de luz que reciba, pero la tengo bajo mucha iluminación y no me ha dado esa parte, pero realmente no creo, no quiero que vaya a afectarle. Y así se ve muy bien. Ahorita solo espero pues que crezca más y ahí estamos. Con eso está muy bien. Entonces, de fácil cuidado, pero con mucho cuidado en el riego. Y miren, ahí trae un montón de retoñitos. Es una planta muy hermosa. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, estimados amigos, más adelante. Hasta luego. Y es que no sé si se ve muy bien, pero tiene sus hojas cerradas.